Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Doctor Pablo Hurtado, y también en nuestras plataformas en Facebook. Vamos a hablar sobre la utilización, la indicación, la importancia del SGLT2, dígase empaglifosina o dapaglifosina, en pacientes que tienen una función sistólica preservada más de 40%. Para comenzar, recordemos que la evidencia inicial de la importancia de estos medicamentos fue en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, fracción de eyección menos de 40%. Recordemos que en general el estudio o el estándar, el que más utilizamos los cardiólogos en la práctica clínica diaria es el ecocardiograma para obtener este valor numérico de fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Y cuando los pacientes entonces tienen una fracción de expulsión de menos de 40%, es que deben de brindarle obligatoriamente estos grupos farmacológicos, IECA-1-ARA-2, fonaplerones, betaloqueadores y también los SGLT2. Hemos dicho que para lograr lo ideal, que es disminuir muerte en estos pacientes y también que vayan a nuestro hospital descompensado, hay que darle este medicamento. Entonces, eh, para continuar el tema, vamos a profundizar en el uso de, por supuesto, los SGLT2. Aquí, importante, una clasificación de la insuficiencia cardíaca en base al eco. Tenemos diferentes criterios: fracción de eyección reducida, es cuando el paciente tiene síntomas o signos, y tiene por eco la fracción de expulsión menos de 40%. Vamos a decir que hay una fracción de expulsión ligeramente reducida cuando la fracción de expulsión está entre 41 y 49%. Y preservada cuando de la fracción de expulsión más del 50%. Recordemos que estos pacientes tienen que tener síntomas o signos de insuficiencia cardíaca, cansancio, fatiga, disnea, edema periférico, inflamación. Se le hacen algunos estudios. En caso de aquellos que tengan una fracción de eyección más del 50%, debemos de encontrar en el eco, aparte de ese valor, también encontrar que hay mala relajación del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, crecimiento aurícula izquierda. Es decir, para aquellos que no son doctores, no solo basta con que el paciente tenga falta de aire para decir que tiene insuficiencia cardíaca. Hay que probar que tiene esto, hay que comprobarlo con estudios de sangre a veces, o bien por el ecocardiograma. En base a ese por ciento, entonces, fracción de expulsión, es que el paciente lo categorizamos de acuerdo al valor, al rango que está, en fracción de eyección reducida, severamente reducida o preservada. Les comento que, en general, como les decía, los estudios hasta el 2019 solo habían encontrado que la mortalidad se disminuía en este paciente que estaban severamente afectados. Y se han hecho pruebas con otros medicamentos para aquellos que tenían fracción de eyección más de 40%. Y les comento con sinceridad que ningún estudio había demostrado una gran mejoría en mortalidad ni tampoco en reingreso. Tal vez un estudio con espironolactona, pero no fue, digamos, homogéneo. En América Latina aparentemente sí resolvió y mejoró a los pacientes, pero en Europa no. Hay un estudio con sacubitril/valsartán para estos grupos de pacientes con FEI más de 40% y solo fue en mujeres, sirvió un poco, de modo que honestamente no había hasta hace poco ningún medicamento que usted dijera: este medicamento hay que darlo porque ha demostrado una mejoría increíble en los pacientes en todos los aspectos: calidad de vida, muerte, ingreso hospitalario. No lo hay, no los había. Y entonces, en base al mecanismo de acción de estos medicamentos, se pensó que tal vez, así como se encontró que servían para pacientes con el corazón muy débil, con mala contractilidad, probémoslos entonces en pacientes que tienen una mejor contractilidad, en donde no hemos encontrado nada que funcione. Así se lo explico. Y entonces, uno de los primeros estudios fue el Emperor, que es con empaglifosina, preservada. Incluyó pacientes con FEBI más de 40% y con más de 50% y con más de 60%. Arriba de 40%, incluyendo, ¿ok? Menos de 40 no, ese fue su estudio, ¿ok? El Emperor Reduce, que fue el que justificó la indicación de empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí es Emperor Preserve, de preservado. Entonces, este es un resumen del estudio. El estudio tomó como referencia un seguimiento de 2 años del paciente en general. A un grupo se le dio empaglifosina 10 miligramos una vez al día y al otro grupo se le dio placebo.
Como evento primario se iba a valorar la muerte cardiovascular y los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y también como otro objetivo era las acudidas a emergencias repentinamente del paciente por falla cardíaca. Todo esto valorando si realmente el medicamento es capaz de disminuir la progresión de la misma patología, la insuficiencia cardíaca. El resultado fue que realmente el medicamento, la empagliflozina, en pacientes que tienen infección de adicción más de 40%, reduce sin duda las idas de emergencia y las descompensaciones por falla cardíaca. Si agrupamos todos los eventos buenos que produjo el medicamento, podemos decir que inclusive disminuyó mortalidad. Pero cuando usted separa estos resultados para ver realmente dónde fue que fue buena, honestamente, en reducción de reingresos y no en mortalidad. Entonces, en empagliflozina es superior al placebo en mejorar el pronóstico de los pacientes que tienen infección de adicción más de 40% y tiene que ver sobre todo este beneficio en la reducción de los ingresos por insuficiencia cardíaca, sin una gran diferencia significativa en mortalidad. Y esto hay que ser claro. Ni la empagliflozina ni la apagliflozina, se los digo, disminuye mortalidad de forma relevante en pacientes que tienen fracción de eyección más de 40%. Menos de 40% sí, pero más de 40% no. Ya le estoy adelantando una gran parte de la charla que no va a durar más de 10 minutos. Entonces, bueno, este es el gráfico resumen de la publicación hecha en el New England Journal of Medicine 2021, donde vean, pues, pero esto es para el evento combinado, una reducción del 21% de tanto mortalidad cardiovascular en general y ingresos por falla cardíaca en el paciente que tomó empagliflozina. La curva por abajo, y el grupo que no tomó el medicamento, pues mayor número de eventos a lo largo del tiempo. Recuerden que la media fue 26 meses. Ok, entonces aquí tenemos subestudios, o sea, otros análisis que se han hecho de esos pacientes, ¿no? Que participaron en el estudio EMPEROR-Preserve. Aquí hay un pool. Pool es reunieron todos los pacientes que tomaron el fármaco, tanto pacientes que tenían fiebre reducida, el estudio previo, fiebre preservada, que están acá en categorías de fracción de eyección. Menos de 25%, entre 25 y 34, van viendo ustedes a la derecha cómo va aumentando. Y vean aquí está la horizontal, el 1, como la mayoría de los resultados están por debajo del 1 de la unidad. Y es decir, que sí mejora. En azul significa el tiempo al primer ingreso hospitalario y el verde total desde el primer ingreso hasta un reingreso, o sea, disminución de reingreso hospitalario. Como verán, para todos los pacientes, desde fue de menos de 25% hasta 64% en general, si ya tuvo insuficiencia cardíaca el paciente, tomar empagliflozina va a disminuir los ingresos hospitalarios. Primera vez, primero y también los recurrentes. Entonces, eso es lo importante. Es decir, que para todos los grupos de FEBI, por debajo, 65%, la empagliflozina funciona. ¿Ok? Por debajo, porque por arriba, 65% de fracción de eyección, pues prácticamente es igual a tomar placebo. Aquí también es otra forma de resultado, pero después sobre todo para que vean los resultados a partir del 60%. Aquí se han hecho otro estudio del estudio para tratar, como siempre, en laboratorio, de decirles que aunque no fue significativo, pero bueno, hicimos otro análisis superior y encontramos que de verdad sí disminuye mortalidad. No, es verdad que la mayoría de los resultados están a la izquierda, pero esto no es significativo, ¿ok? No es significativo, no es relevante, aunque porcentualmente sí, no lo es a la hora de ser más estricto, ¿ok? En mortalidad no es sobre todo reingreso. Aquí incluyen los dos resultados, muerte cardiovascular y reingreso. Así sí, usted lo tiene los dos resultados al mismo tiempo. Pero si lo separa, se cuenta que mortalidad es igual, tanto que tomó y no tomó medicamento. Y donde es la diferencia es en los reingresos hospitalarios. Entonces, bueno, hay otro estudio que fue entonces la empresa que vende la pailofusina no se puede quedar atrás. Entonces dice, tenemos que hacer nosotros un estudio también, por supuesto. Y bueno, lo publicaron el año pasado, en el año 2022, y el estudio se llama el estudio del liver. Este estudio tiene ciertas características un poquito diferentes al estudio previo con el pilifosina, este es con DAPA. Entonces, ellos aquí incluyeron también pacientes de más de 40%, más de 50, ¿ok? Pero también incluyeron pacientes que antes tenían fracción de eyección de menos de 40%, se los trató para insuficiencia cardíaca. Su fracción de eyección mejoró, a lo cual se le llama actualmente fracción de eyección mejorada, está aquí abajo, ok, improved. Y entonces para ver si también estos pacientes que ya mejoraron previamente su falla cardíaca y sus puntajes de fracción de pulso mejoró, si también aquí el medicamento es importante. Y creo que vale la pena. Entonces incluyeron pacientes en el grupo
pacientes de más de 40 años que tenían que tener falta de aire. Eso es lo que significa esto para los médicos. New England Association, que es una clasificación de la falta de aire según una clasificación internacional de Nueva York, de 2 a 4. 4 es un cansancio tan horrible que el paciente no se puede ni bañar solo. Y 2 es un cansancio que es solamente cuando el paciente hace un esfuerzo moderado a muy intenso. Fracción de eyección más de 40%, y aquí, pues, como les comentaba, incluyen pacientes que ya habían estado deprimidos, que habían mejorado con el tratamiento, deben de tener un eco que probara que tienen hipertrofia o un daño cardíaco, examen en sangre, unos péptidos que unas variables que se miden y que denotan que ha habido daño cardíaco, que su corazón está sufriendo, por decirlo así, o que han estado ingresados por falla cardíaca, ¿ok? Aquí están los que estaban buscando, bueno, ver si este medicamento disminuye muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca, principalmente. Y como punto secundario, igual los mismos, insuficiencia cardíaca, recaída o muerte, pero también la calidad de vida. ¿Ok? Entonces, en resumen, eh, dejé esta lámina porque creo que es relevante, porque les quiero hablar de esto. ¿Cómo son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca a fracción preservada en general? Muchos no son infartados, muchos son diabéticos, son hipertensos, tienen fiebre auricular. Eso da al corazón de estos pacientes una cierta rigidez, digamos, un trastorno de relajación que hace que la gente se llene de agua, los pulmones se cansen, pero su corazón no esté tan malo a la hora de ver de contractilidad. Entonces son gente mayor de edad muchas veces. Ven acá, la fracción de eyección, 70% tenían una fe y menos del 60%. En este estudio, la mayoría fue de raza blanca, miren, muy poquito de personas de raza negra, 2.6% realmente. Y no hay pruebas que incluyó a gente de raza negra. Eh, Mucha gente fue de Europa, de Asia, América Latina apenas 19%. Aquí está la clasificación de la falla cardíaca. La mayoría estaban con una disnea ligera, no muy severa, solo severa, 26% nada más. Algo importante, un 40% ya habían estado ingresados por una descompensación de corazón. Creo que eso lo hace relevante. Probar que al dar este medicamento yo estoy evitando otra recaída. Todos sabemos que los pacientes que tienen un ingreso por insuficiencia cardíaca, el primer mes un 25% de recurrencia y de ingreso otra vez, y el año igual otro 25%. Entonces, de modo que ingresar a un 40% en este estudio de pacientes que ya habían estado ingresados, te estás arriesgando que se vuelvan a descompensar y decir que el medicamento no funciona. Así que yo lo veo bien, lo veo arriesgado y bien. Fibrilación auricular, 42%, es común esta arritmia en estos pacientes, tanto que la FDA, la presencia de FDA, es uno de los criterios que nos hace sospechar que en efecto el paciente tiene una insuficiencia cardíaca de verdad, real, recomiendo, diabético, también, 44%. La función renal de ellos, la mayoría apropiada, vean un filtrado 61, que es normal, grado 2. Estaban con furosemida, 36% con IECA, grado 36%, dígase losartán, por ejemplo. Sacubitril, valsartán, vean solamente el 5.3%. Esto es importante aclararlo porque en todos los estudios que se han realizado, la mayoría en la vida real, cuando usted ve a sus pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los suyos, los de Estados Unidos, los de Europa, de todo el mundo, la minoría están tomando este medicamento. ¿Por qué? Porque es muy caro, es muy caro. Si hay un estudio de Panamá que demostró una reducción de 20% de mortalidad agregada sobre enalapril, mejor inclusive, ¿no? Pero esto no ha calado en el mundo porque este estudio es serio y sin embargo, vean que prácticamente es nula la presencia de ese cometido satán. Esta bloqueador es 82%. Les comento que en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, con fracción de acción más de 40%, se ha creído, se ha extrapolado los beneficios de los beta en pacientes con rango inferior de contractilidad. Y como en ellos es buena, pues hemos asumido que también debe ser buena en pacientes que tienen una contractilidad mayor de 40%. Pero las pruebas no han dicho que sí, y no sugieren eso. Sí, es importante cuando la causa de la falla cardíaca del paciente es un infarto, que ahí los beta bloqueadores están bien indicados. Tiene una arritmia también. Pero simplemente meterle a todos los pacientes que tienen una fracción de eyección ligeramente reducida, moderada o preservada, carvedilol porque me sirvió en los pacientes deprimidos, no significa que iba a servirle, porque les aclaro que no funciona. No. En este grupo de pacientes que han tenido contactilidad eh, de más del 50%, más del 45%, ha sido difícil. Yo le explicaba eso al inicio de la charla,
decir qué medicamento realmente funciona, porque se han hecho estudios con todo y no funcionaban, no disminuía mortalidad y escasamente los reingresos con resultados ambiguos, entonces no había nada, no hay nada constituido para esto. Es de difícil indicación, cada paciente es especial. Decía, si es infartado, pues está muy bien indicado el beta bloqueador, ¿no? Si de pronto es hipertenso y tiene retención de líquido, un edema, pues perfectamente espronolactona cuando se controla la presión con otro fármaco. Aquí es más difícil, digamos, las pruebas científicas de contundencia. Y bueno, en resumen, con dapagliflozina hubo una reducción de los eventos, tanto muerte e ingresos, 18%, y es significativo. Entonces, aquí hay otras curvas donde da igual dar de dapagliflozina es mejor para los pacientes para que no se descompensen. Y también les comento que evita que los pacientes vayan a emergencia de forma, digamos, no programada, una descompensación. Y cuando vamos a ver mortalidad pura, vean que no es significativo, las dos curvas prácticamente están casi una arriba de la otra, ¿ok? Entonces, sí, igual, con dapagliflozina tampoco se disminuye puramente la mortalidad. Sí se puede disminuir mortalidad, pero porque usted disminuye el reingreso. Entonces, cuando un paciente usted evita que ingrese por insuficiencia cardíaca, de cierta forma también está disminuyendo el riesgo de que él fallezca de esto. Algo importante es que la calidad de vida del paciente mejoró y eso está acá resumido. El que quiera leerlo, lo pone en pausa y lo lee muy bien. Entonces, sin duda, en este estudio, el delivery y también con el PROPRESEP, tenemos que todos aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión de más de 40% y más de 50%, si han estado ingresados por falla cardíaca, se van a beneficiar realmente de disminuir sus ingresos hospitalarios por esta enfermedad. Entonces, donde hay menos evidencia de que arriba, de qué valor de FEBI es que donde es menos contundente la evidencia que usted va a disminuir mortalidad combinada con ingresos hospitalarios, cuando la FEBI sobre todo es más del 60%. O sea, ahí pues no hay mucha evidencia de que ese paciente te va a poderlo ayudar tan importante como lo logran estos fármacos en pacientes que tienen menos del 60% de FEBI, ¿ok? Entonces, este es un resumen de los estudios con empagliflozina a lo largo del espectro de la fracción de exclusión. El primer estudio fue en prevención, en pacientes diabéticos de alto riesgo, donde encontramos por casualidad el estudio en PAREC, que disminuyó la incidencia de insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos que ya tenían alto riesgo cardiovascular. Fue en 2019, recuerden. Ok. El Emperador Reduz, que fue también con empagliflozina en pacientes que tenían fracción de expulsión menos del 40%, disminuyó mortalidad 25%. Pero Preserve, que acabo de hablar, en pacientes que tienen función de expulsión más del 40%, la empagliflozina disminuye tanto muerte como ingresos 21%. Pero si lo separamos realmente para ver cuál es el punto más bueno en lograr, fue realmente reingreso hospitalario, y eso también lo tiene la empagliflozina. Esto es un resumen, publicado recientemente en una revista de prestigio americana, el JACC, donde engloban pacientes, todos los estudios son dapagliflozina y empagliflozina, que tienen pacientes con falla cardíaca, diabético no diabético, y también con insuficiencia renal. Resumiendo, les comento, en pacientes diabéticos, estoy aquí a la izquierda, de alto riesgo, son diabéticos de más de 10 años de evolución, diabéticos con infarto, diabéticos con angina, diabéticos que tienen colesterol alto, con hipertensión. Esos pacientes diabéticos sabemos que tienen riesgo a largo plazo de padecer de corazón, de insuficiencia cardíaca. Ahí dapagliflozina o empagliflozina va a disminuir con el tiempo. Primer ingreso por falla cardíaca y muerte cardiovascular. ¿Ok? Aquí está. Sin duda. Perfecto. Entonces, en diabéticos yo puedo indicarlo. Tengo un paciente entonces que solo tiene insuficiencia renal, un filtrado deprimido de menos de 45 mililitros por minuto. Si es uno diabético, no importa. Este medicamento va a disminuir que ese paciente, con los años, su función renal vaya cayendo, cayendo, cayendo y termine en diálisis o tapones renal. Entonces es importante. Pero además de eso, va a disminuir que ese paciente que tiene daño renal, que tiene insuficiencia renal, termine en insuficiencia cardíaca. Porque les comento, los pacientes también que tienen insuficiencia renal, sean no diabéticos o no hipertensos, pueden tener con los años insuficiencia cardíaca. Y eso aquí está. Bien, entonces, pacientes renales, el uso de DAPA o empagliflozina va a disminuir los riesgos de primer ingreso por falla cardíaca y muerte cardiovascular. Y también si el paciente tiene falla cardíaca, sea o no diabético, eso ya lo dijimos con el estudio inicial, disculpa, el estudio inicial de Emperor Reduce,
se obtienen beneficios para mortalidad cardiovascular global y regreso hospitalario. De modo que un paciente que, para colmo, sea diabético, tenga insuficiencia cardíaca y además enfermedad renal, es obligatorio que usted utilice estos medicamentos, porque tiene que utilizarlo. Le disminuye progresión de daño renal, le disminuye el riesgo de infarto y de muerte, ¿ok? Sobre todo ACV, si es diabético. Y si tiene falla cardíaca, disminuye ingreso hospitalario por falla cardíaca. Y si ya ingresó, puede disminuir los riesgos de que vuelva a regresar. Entonces, estos medicamentos son muy buenos y están indicados entonces en todo el espectro de los rangos de falla cardíaca, de fe menos de 40%, 40 a 60, y más de 60 hay menos pruebas contundentes. Entonces, esto es lo que le traía yo en base específicamente a la indicación de los SGLT2 en todo el rango de la falla cardíaca. Espero que el video les haya gustado, me hayan comprendido. Bueno, espero sus preguntas y que sigan apoyando nuestro canal y también nuestra página de Facebook. Muchas, muchas gracias. Bye bye.